¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta situación complicada? Eh, ¿Y qué hacer, creamos o no creamos, en la hipótesis extraterrestre, en las hipótesis conspiranoicas, mitológicas, esotéricas, o sencillamente en la hipótesis del realismo simplista, ese que dice que, bueno, que lo que hay es lo que se dice que hay, lo que tradicionalmente se ha dicho que hay, lo que convencionalmente entendemos que sucede? No importa que haya o no visibilidad detrás del telón de donde se produce esta obra de teatro, esta fenomenal obra de teatro. Da lo mismo. Bueno, ¿qué hacer? He repetido en vídeos anteriores que lo que hay que hacer es estar tranquilos y mantener nuestra libertad. Es un consejo muy genérico. Realmente los consejos genéricos son los que se suelen dar. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe muy bien qué hacer, sobre todo si definimos la situación, el escenario, lo que está ocurriendo, desde perspectivas, digamos, esotéricas, mitológicas, religiosas, de élites satánicas, de buenos, de malos, etcétera, etcétera. Porque claro, ¿qué puede hacer uno ante Zeus, ante Poseidón, ante el dios Marduk, ante Yahvé, Alá? Puede intentar quedarles bien, es lo único. Seguir sus órdenes, si es necesario arrodillarse, postrarse, humillarse, a ver si así conseguimos bueno, que como al amigo Noé, el gran enchufado de la historia bíblica, pues nos salven. Otra cosa no se puede hacer. ¿Qué hacer en las otras dos, digamos, grandes perspectivas? En la perspectiva de la exopolítica, es decir, entendiendo que, bueno, que en esta islita que hay en la que vivimos, en medio de ese inmenso océano llamado Vía Láctea, pues hay otras islitas, hay otras islas mayores, hay incluso continentes, y de ahí viene gente y nos visita con su tecnología, de manera que ellos pasen desapercibidos, mientras les interesa pasar desapercibidos, o incluso aunque en algún momento haya errores en sus técnicas de simulación, de pasar desapercibidos, de camuflaje. Pues bueno, aquí los isleños de esta pequeñita isla, pues en su inmensa mayoría no se lo van a creer, y los que se lo creen, en el fondo van a pensar que son, en el muy fondo van a pensar que bueno, que son fantasías suyas, que son, vale, sí, pero que les gusta mucho pensar en eso, pero que no existen de verdad. Gente más allá de ese horizonte, ese límite inmenso del inmenso océano de la Vía Láctea. Si creemos que existen extraterrestres, como si no creemos que existen extraterrestres, es decir, si creemos que lo que sucede y lo que va a suceder se debe o se decide íntegramente aquí, dentro de la Tierra, o preponderantemente fuera de la Tierra, digo preponderantemente porque claro, si tiene una tecnología muy superior, pues lógicamente tiene una capacidad de influir muy superior a la que tiene aquí nadie en la Tierra. Y además de influir de forma incógnita, como hemos dicho, lo normal es que actúen, bueno, pues como actúan los antropólogos cuando van a estudiar o incluso a manejar a los chimpancés que viven en un hábitat natural, lo observan a la distancia con grandes telescopios, es decir, con instrumentos que los chimpancés ni siquiera pueden imaginar que existen. Y por lo tanto, si algún chimpancé le dice a otro, hay gente observándonos allí a 3 kilómetros de distancia, hoy fuera del límite de nuestro grupo, de nuestro territorio, incluso del territorio de los grupos vecinos, pues se reirían todos los chimpancés y dirían, pero hombre, qué tonterías dices. Bueno, eso son fantasías. ¿Dónde están? ¿Por qué no se les ve? ¿Por qué no conseguimos verlos? ¿Y cómo ellos sí nos ven? Si es imposible, a la distancia en la que dice es imposible, que no hay ningún ojo que pueda ver a esa distancia. Vale, bien. ¿Creamos o no creamos? ¿Creamos o no creamos en la hipótesis de la exopolítica o de la geopolítica? Es decir, del realismo simplista, que sería la geopolítica, todo sucede aquí, lo decía Xi Jinping y el otro, los grandes poderosos, los pequeños poderosos, incluso el azar, las circunstancias y los poderosos y los no poderosos, todo el mundo nos vamos adaptando a lo que va sucediendo aquí en la Tierra, que tiene como causa exclusivamente o prácticamente de forma exclusiva lo que sucede aquí en la Tierra. O bien creamos que están estos otros habitantes del mundo, del gran océano de la Vía Láctea, bueno, que están observándonos más o menos de forma camuflada. Tanto en uno como en otra hipótesis, el consejo es el mismo y funciona exactamente igual, con la misma eficacia. Clase incluso estaría tentado decir que en el caso de las hipótesis
mitológicas, esotéricas, religiosas, de eso de que Zeus, los grandes dioses, lo único que podemos hacer es caerles bien, postrarnos. Bueno, pues hay algo más que podemos hacer, incluso en esa situación. ¿Y qué es? Acabo de decir antes que lo he repetido en varios vídeos. Conservar nuestra libertad. ¿Y por qué conservar nuestra libertad? ¿Acaso eso no es un consejo genérico? Efectivamente, si no se explica y no se entronca con la cosmovisión que he venido defendiendo y que seguiré defendiendo en los vídeos y en los escritos que he hecho públicos, pues si eso no se interrelaciona con esa cosmovisión, que evidentemente en mi caso tiene en cuenta la hipótesis exopolítica, es decir, que creo que no estamos solos en esta islita en medio del Océano Pacífico, sino que más allá, como era la isla Andamanán, que ellos se llamaban los humanos. ¿Por qué? Porque pensaban que eran los únicos habitantes que había en todo el universo. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros, como a los indios, como a los indios, como a los nativos de las Indias, de las islas Andamanán. Bien, conservar la libertad. ¿Por qué? ¿Acaso conservando la libertad nos protegemos? ¿Acaso conservando la libertad tenemos más margen de actuación? ¿Podemos actuar incluso contra Zeus, contra Alá, contra Yahvé, contra Satán? ¿Podemos actuar? Sí, podemos actuar. Definido dentro de la cosmovisión que estoy defendiendo, vivimos en un mundo simulado, es decir, en un juego de ordenador, de un superordenador, que imita la realidad, imita el planeta, seguramente Tierra, que existe en el mundo real, y allí pues, los habitantes pues, han creado esta simulación y otras simulaciones del planeta Tierra y de otros planetas donde seguramente también hay habitantes. Pues bien, en este mundo virtual, porque es una realidad virtual, pero a efectos prácticos y acá prácticamente a todos los efectos, da igual si es una realidad virtual o una realidad, valga para la redundancia, real. En este mundo virtual tenemos algo muy especial, que es la imitación que se hace de la conciencia que existe en el mundo real. Es, en el caso de nuestro juego, en el juego en el que vivimos, que es un juego hasta ahora, digamos, poco sofisticado, un juego barato, un juego que no tiene muchos recursos, pero que se está actualizando ahora. Cuidado, esto es algo importante, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, volveremos a hablarlo. Estamos en plena actualización. A esto es a lo que los conspiranoicos llaman reset. Pero es una actualización de todo el sistema que da una oportunidad a todo el mundo de actualizarse y mejorarse. O terminar de esclavizarse con mucha más sofisticación y con mucha más perfección. Bien, pues la imitación que se hace de la conciencia en este mundo es un pequeño truco que consiste en meter anclado en un hardware del mundo real, que es una partícula infinitesimal, un trocito pequeñísimo del mundo real, un trozo del continuo que conforma el espacio-tiempo en el mundo real, pues esa pequeña porción, ahí se ancla el que en ese hardware se ancla un nanoordenador. Se convierte esa pequeña porción en un nanoordenador. Un ordenador minúsculo, un procesador minúsculo, con un software que consiste en un programa de aleatoriedad. Es decir, en un programa antiprograma, en un programa sin software, que permite que ocurra cualquier cosa ahí que no está, o mejor dicho, que está casi completamente indeterminado. Esto simula perfectamente la libertad de la conciencia en el mundo real y en otros mundos virtuales, pero en otro caso, el gran esfuerzo que hicieron los ingenieros de este programa en el que vimos hasta ahora, lo hicieron en este pequeño software que imita una aleatoriedad, es decir, algo que se produce al azar, un generador de azar muy sofisticado, muy sofisticado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como vivimos en un mundo simulado, en un mundo virtual, en un mundo digital, esto es lo que ha puesto en manifiesto la física cuántica, no ha puesto en manifiesto otra cosa, y es la gran evidencia que vivimos en un mundo digital. La física cuántica, el que nuestro mundo está hecho de trocitos pequeñitos, de porciones, de quantum. Por eso es digital, no es analógico, no es continuo, no hay un continuo, es como en el mundo real. Pues bien, este pequeño ordenador pues tiene la capacidad de ¿qué? No solamente de observar la realidad, por lo tanto, hacer que se materialice una realidad concreta, algo que cualquier instrumento observacional
confinamiento físico o a nuestro ojo sin conciencia, o al ojo de cualquier animal sin conciencia, puede conseguir que se materialice, que un electrón se comporte como si fuera una partícula de verdad, como algo denso de verdad y no simplemente como una onda, es decir, como una probabilidad, una onda de probabilidad, que es lo que funciona en este mundo, hasta que no hay un observador. Porque obviamente no se gastan recursos a lo tonto, y si nadie está observando algo, ahí no se produce nada, ni se hace ningún gasto de software, ningún gasto de procesamiento para que ahí aparezca algo, se simule algo concreto, algo denso. Bien, somos un instrumento que observa y entonces materializa una realidad. La realidad viene determinada por el software de todo el programa, pero al tener conciencia tenemos nosotros somos un pequeño ordenador, un nanoordenador, que puede procesar a su vez. ¿Y cómo procesa? Con producciones aleatorias. ¿Y qué es lo que hace? Esta producción aleatoria, esto que nosotros de repente deseamos, pensamos, vemos, queremos, tememos, esto de repente interfiere mínimamente, pero interfiere con el software del juego en el que estamos viviendo, el software, digamos, del mundo, el software que rige este mundo virtual. Interfiere mínimamente y entonces, ¿qué hace? No solamente materializa una realidad, sino que mínimamente la altera. Si esa mínima alteración de la realidad reúne ciertos requisitos, se produce, visto de lo que nosotros llamamos la teoría del caos, se produce una amplificación exponencial. Se puede llegar a producir una amplificación exponencial de manera que lleguemos al efecto mariposa, es decir, una mariposa aletea sus alas en Tokio y en Florida sucede un huracán, causado por ese pequeño aleteo en Tokio, al que se ha ido amplificando por una serie de circunstancias que han ido variando el software de los acontecimientos de este mundo. Vale, eso es lo que buscan nuestros ganaderos, nuestros colonos ganaderos, los señores de la plantación en la que vivimos, en la que nos pusieron desde el principio de los tiempos. Recordar aquello de Edena, una plantación esclavista, ¿no? Que nos puso allí el hombre, el grupo Yahvé nos puso, lo cuenta así la Biblia, literalmente. Nos puso allí no para disfrutar de la vida, sino para que trabajáramos y cuidáramos del Edén. Es decir, como esclavos, una plantación de esclavos. Bueno, pues este pequeño ordenador, que es el que tanto valoran y el que es una mina y es el que cosechan, cuya producción dirigen y cosechan ellos, los colonos, los colectivistas de fuera, que tienen tecnología para poder aprovechar nuestro ordenador, las producciones del ordenador, para atontarnos y dejar que dejemos en blanco a su disposición nuestro ordenador, y ellos deciden cuál es la realidad que quieren que suceda, en qué dirección quieren que se varíen los acontecimientos, qué montón de ínfimas variaciones producidas por cada una de nuestras conciencias se van acumulando en un bloque grandísimo, y entonces con eso pueden conseguir ellos cosas. No solo controlar este mundo, mantenernos atontados como observadores a los que se le han enajenado de su libertad, de su conciencia para decidir qué quieren que suceda. Se les ha enajenado porque voluntariamente decidimos que se nos enajene. Si no, no. Esa es la gran cuestión. Bueno, pues ellos consiguen esto, manejar la granja aquí y sobre todo conseguir que aquí se genere una gran producción de acontecimientos que ellos son los que desean que sucedan, dentro y fuera de este mundo. Entonces utilizan nuestra energía, la energía de todas nuestras conciencias, toda sumada y acumulada, esas pequeñas variaciones, esas pequeñas alteraciones se acumulan, y por tanto es mucho más fácil conseguir un efecto mariposa. Ya no sería un efecto mariposa, sería un efecto cañón, sería un efecto ciclón. Un ciclón produce ciclones en el resto de este océano que es la Vía Láctea. Tenemos esa arma, nuestra conciencia. Entonces, ¿qué ocurre si nos mantenemos libres? Si no regalamos nuestra conciencia, si no cedemos nuestra conciencia para que ellos hagan o decidan lo que quieran con ella, si no decimos hágase tu voluntad, Señor, si no nos quedamos en silencio haciendo, meditando y con la mente completamente vacía para que lo puedan entender, porque esto es lo más sofisticado que ha creado hasta ahora las religiones, el budismo. Bien, pues si no nos quedamos ahí meditando, la mente en vacío, para que ellos la utilicen y nosotros convencidos de que así estamos siendo felices, claro que estamos siendo felices. Como la vaca
que tiene la mente vacía mientras está comiendo, porque está tonta comiendo, tiene que tirarse 10 horas comiendo, entonces toda la sangre tiene que ir a la panza, no quedarse en la cabeza. Bien, pues ¿qué ocurre si nosotros no cedemos eso? Si no cedemos nuestra libertad, ese algoritmo de aleatoriedad, de azar, eso que surge ahí espontáneamente, incondicionado, si no lo condicionamos y lo cedemos ¿a qué? A virus mentales, a las ideologías, a los principios, a los valores, a todo eso que predetermina qué tenemos que pensar, sentir y decidir en cada momento. Si ocurre esto, entonces tienes que hacer esto. Es lo bueno, es lo justo, es lo razonable. Si ocurre aquello otro, tienes que hacer esto otro. Pues ya no estamos decidiendo nosotros. Puede parecer una tontería cuando uno dice, yo tengo principios, que yo tengo principios, me debo a mis principios. Vale, pues tú no eres el que maneja tu conciencia, tu alma. Has perdido tu alma, la has regalado. ¿Por qué creéis que se disputan, que las religiones ya nos dicen que Dios y el demonio, todos los dioses, se disputan nuestra alma? Pues, hombre, porque ese es un chollo. Es un chollo. Y se disputan nuestra alma porque necesitan que nosotros la regalemos. La cedamos voluntariamente. Si no la cedemos voluntariamente, no es. Si no nos sometemos a principios, valores, a cosas, a prejuicios, a algo que juzga antes de que nosotros tomemos la decisión, y nuestra decisión viene ya tomada desde otra instancia, no desde nuestra conciencia, no tenemos ese alma. ¿Por qué digo que se puede hacer mantenernos libres? Hombre, pues yo creo que ahora está muy claro, ¿verdad? Porque manteniéndonos libres tenemos nuestra arma, esa arma que es nuestra conciencia, la capacidad para visualizar qué es lo que queremos que suceda y qué no queremos que no suceda, la mantenemos nosotros. El dedo en el gatillo lo tenemos nosotros en ese arma y decidimos nosotros cómo lo utilizamos. ¿Os parece poco? Os garantizo que no es poco. Se van a encargar por 1000 mecanismos, 1000 tretas de que creamos que esto es una tontería, que esto, bueno, eso de visualizar y hacer que sucedan las cosas que queremos que sucedan son tonterías de niños, son puerilidades, eso nunca sucede. Míralo, no ha sucedido. Nos hacen que perdamos el contacto con esa causalidad que se esconde tras las casualidades. Y además con otra cuestión que ellos sí la conocen muy bien, y todos los que son hombres libres la conocen muy bien, en otros mundos de este inmenso océano de la Vía Láctea, y es que el tiempo no es tu tiempo. Cada un tiempo, llama una semilla, tarda un tiempo que... Ahora eso no nos lleva a pensar que la semilla no es de donde ha surgido el árbol, ¿verdad que no? Y no surge inmediatamente. Pues bien, cuando nosotros deseamos, cuando hacemos algo, cuando utilizamos nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma, para visualizar, para desear, para proyectarnos y hacer cosas en el mundo, porque es un mundo virtual y nuestro ordenador puede actuar ahí en el programa del mundo y por tanto alterar lo que puede suceder, cuando hacemos eso, las cosas suceden luego cuando suceden. No suceden inmediatamente, o no siempre suceden inmediatamente. Y de luego no siempre o casi nunca suceden de forma evidente relacionada con esa causa que fue nuestra acción, la acción de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra alma, porque eso es lo que no quieren que descubramos. Si es que es así de sencillo. Y además metieron algo, una alteración genética que nos hace que nos sea muy difícil mantenernos viviendo desde la conciencia, así proyectando constantemente lo que queremos que suceda. Estamos un ratillo, aguantamos un rato, pero luego nos despistamos, nos cansamos enseguida. En los que tenemos persistencia, los que hemos aprendido a tener la persistencia del depredador, volvemos al rato otra vez, pero es muy difícil. Entonces estamos luchando en esos dos frentes. El frente de la manipulación de lavado de cerebro, de la inteligencia artificial, de la Matrix, que domina esta granja y que intenta que los humanos nos mantengamos desconectados de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro poder, y por tanto nos mantengamos como borregos, atontados, y además contra esa manipulación genética, porque los genes son el gran software de la vida, de los organismos biológicos, un software tan terrible y tan determinante como el otro. Si viene al caso, quizá más. Algún día hablaremos de eso. Pero estamos luchando en esos dos frentes. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? ¿Qué hay que hacer ante tiempos fáciles o tiempos difíciles? Da igual. ¿Qué hay que hacer tanto si pensamos que existen los extraterrestres como que no existen? Tanto si pensamos que están interviniendo en los asuntos terrestres o que no están interviniendo. Tanto si pensamos que hay una guerra ahora mismo entre potencias exteriores que están luchando, ¿por qué? Por el control de la Tierra, por quedarse con la Tierra, cada uno para aplicar su filosofía, su modo de vida y para ayudar y salvar a los suyos, no a todos. Olvidaros, esto no es así en ningún caso.
Pues tanto si pensamos una cosa como otra, o si simplemente pensamos bueno, que lo que hay es lo que se ve o lo que nos dicen que se ve, lo razonable, lo que nosotros utilizamos para comprender qué es lo que hace nuestro vecino, nuestro amigo, las intenciones de nuestra mujer, de nuestro enemigo, del que compite con nosotros en el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces aplicamos ahí nosotros la paranoia, la conspiranoia de pensar cuáles son sus intenciones. Esto es importantísimo en la vida de los humanos y en la vida de los chimpancés y en la vida de muchos animales sociales. Da igual, pensemos lo que pensemos. Mi consejo hasta ahora, lo que se puede hacer hasta ahora mismo era mantén tu libertad. Y si no estás libre, libérate. Busca algún sitio, alguien que pueda proporcionarte de verdad un programa antiviral, pero que no sea para meterte después del programa antiviral otro nuevo virus. Que no te diga, sí, tú tienes que ser libre, tú tienes que tirar tu conciencia, tú tienes que tal, pero no la uses para hacer el mal, no te vengues. Porque eso lo vuelve contra ti, porque eso tal. Es decir, hay expertos en la granja, en esta inteligencia artificial, en esta matriz, programas expertos, y utiliza a gente de buena fe que transmiten esta idea. Es verdad. Mira, es verdad todo lo que está diciendo Rafael, pero mira, tú tienes el poder de la mente, podemos alterar la realidad, podemos conseguir cosas, pero no lo uses para hacer daño a los demás. Úsalo siempre para el bien. Sé un alma angelical. Es decir, no utilizas tu arma como un arma para defenderte de quien intenta imponerte sus intereses y sus deseos. No la utilices para eso, ese es el mensaje final. Liberaros, buscar un antivirus si no estáis liberados. Si estáis liberados y en la medida en que estéis liberados, en aquella proporción en la que estéis liberados, mantener esa libertad. Liberaros si no estáis liberados, buscar un buen antivirus y evidentemente usar vuestra arma. De eso se trata. Usar vuestra visualización, vuestra conciencia, vuestra mente para generar acontecimientos beneficiosos para vosotros. No para la humanidad, para Dios, para el universo, para el karma, para no sé cuántas historietas más. Es decir, para el colectivo. Porque al final todo se resume en una cosa, el colectivo. Que el colectivo está manejado por unos cuantos personajes particulares, dioses, no dioses, extraterrestres, siempre está manejado. Por eso se llama una élite, que está muy bien llamarlo élite, si es un grupo reducido, que es el que maneja ese engaño que se llama colectivo. Y el colectivo tiene detrás un rebaño, es decir, seres que no son realmente gregarios, como los ovejas tosos, como somos los humanos, pero que se comportan como ovejas y como ñus y como cebras. Pues bien, utilizar esa arma, conservarla, la libertad que tengáis, conseguir limpiar vuestra mente y vuestra alma de virus, buscar a alguien que os proporcione un buen antivirus, un antivirus de verdad, que no os meta un virus final, y utilizar vuestra alma, vuestra conciencia. Proyectar, podéis hacer cosas. No menospreciéis esto de no, eso es la fantasía, la imaginación. O sea, que yo imaginándome que estoy saliendo de mí, que puedo actuar y que hago que aquel quiera hacer esto, que ahora no ocurra tal cosa, que ocurra tal otra. Sí, si es que estamos viviendo en un mundo virtual, en un algoritmo. ¿Cómo creéis que se deciden los acontecimientos? Mediante el programa, el software del programa que va diciendo qué acontecimientos va sucediendo mediante unas reglas algorítmicas. Si nosotros interferimos en esas reglas algorítmicas, si ponemos una perecita en el carro se desvía lo suficiente o puede llegar a desviarse lo suficiente como para que ese carro en el que vamos no vaya al precipicio. Y otros sí, pero el nuestro no. Bien, esa es la pequeña ligera ventaja. Ese es el gran poder de nuestro alma que debemos utilizarlo. No estoy generando constantemente, sin daros cuenta, consciente o inconscientemente, visualizaciones de cosas malas que ocurren, porque esto es otra estratagema de la inteligencia artificial, de la matriz, que controla esta granja de forma automática, esta granja de planetaria, esta granja humana, porque ellos no están aquí manejando, no, lógicamente una gran inteligencia artificial, que es la que controla al ganado humano. Y lo mantiene como ganado humano e impide que se liberen, que se les abran los ojos, como dijo la serpiente. Dios sabe que si coméis del árbol, de la fruta del bien y del mal, es decir, si conocéis por vosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, vuestros ojos serán abiertos, dice literalmente la Biblia así. Y entonces seréis como Él, como ellos. Y luego Yahvé reconoce y dice, he aquí que el hombre ya es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ya no podemos engañarlo. Y después de eso el hombre se escapó de la plantación esclavista llamada Edén. Bien, utilizar
utilizar vuestra arma. Así de sencillo. Y utilizar vuestra arma en vez de para que consciente o conscientemente os traiga cosas malas y viváis en ese sufrimiento que os impide estar en condiciones de poder usar vuestra arma para vuestro bien. Porque cuando uno está sufriendo, cuando uno está asustado, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene angustia al futuro, cuando uno cree que nada puede hacer, que yo no sé, no puedo hacer nada, son tonterías y fantasías, pues entonces uno está indefenso y está hundido y ahí no puede usar su arma. En defensa propia, en interés propio, que es para lo que tenéis que utilizar vuestra arma, no para que otro lo utilice en interés suyo. Se llame Yahvé, se llame Alá, se llame liberalismo o comunismo, se llame lo que leche sea. Da igual, utilizar vuestra arma. ¿Qué va a ocurrir dentro de poco? Estamos en una guerra. Lo creamos o no creamos, estamos aquí en nuestra islita, pensamos que no, pero fuera hay destructores. No podemos ni imaginar los habitantes de esta isla primitiva, pequeñita, en medio del océano, de la Vía Láctea, no podemos imaginar siquiera lo que es un destructor con sus cañones, cómo es la organización que tienen, cómo son las relaciones de guerra o de paz entre estas potencias. No lo podemos imaginar. Nosotros calibramos según nuestras pequeñas cosillas aquí, de una tribu contra otra, de un vecino contra otro, una venganza, no venganza, de nuestras pequeñas. En el fondo las ambiciones, los intereses son los mismos, pero a una escala superior. ¿Qué tenemos que hacer dentro de poco? Aparte de usar nuestra arma, esta que tenemos, pues lógicamente unirnos. Unirnos porque veis lo que hacen ellos. Quieren utilizar todas las conciencias de la Tierra, cuantas más mejor, por eso quieren superpoblar el planeta. Y eso es su obsesión. El rebaño cuanto más grande, más beneficio hay, más producto hay, más leche dan las vacas, más lana dan las ovejas, más deseos cumplidos dan los humanos. ¿Verdad? Pues cuantos más seamos, utilizando nuestra arma para defendernos de los que quieren esclavizarnos, para protegernos y que a nosotros nos vaya bien, nosotros nos salvemos, si creamos un arca de Noé, si creamos un grupo, un remedio aquí en la Tierra de lo que es en Erwan, en ese mundo paralelo que es como la Tierra, otro juego de simulación que imita también a la Tierra, al mismo planeta real llamado Tierra, o Earth en inglés, si creamos aquí un remedio de lo que allí es IHT, In High Tech, Interworld High Technology. Interworld es entre mundos. Ese enorme o diminuto o infinitesimal océano que es el entremundo, entre los mundos, donde están todos los juegos de simulación. Pues si creamos aquí un remedio de esa organización, que es minoritaria, ya lo digo, pero muy poderosa por la calidad de sus miembros, porque todos utilizan su conciencia y por tanto aportan una riqueza de perspectiva y de lucha tremenda. Si creamos un remedio aquí en la Tierra ahora, estaremos todos más protegidos. Ese remedio se va a crear. A partir de septiembre vamos a crear la sociedad liberacista. Un germen de algo que espero que llegue a ser grande y poderoso, que pueda, o donde podamos cobijarnos todos los que queremos seguir siendo libres y tener poder para hacer daño al enemigo, sí, para hacer daño, para evitar que el enemigo nos haga daño a nosotros, para crear un mundo, una sociedad, un hábitat, una zona, un territorio donde podamos vivir como queremos vivir, libres como humanos. Se va a crear en septiembre. Creo que se va a crear. Vamos a intentar crearlo. Vamos a intentar que crezca. Pero no hay nada seguro. Quien os cuente el bien triunfará sobre el mal está dando tonterías para que no hagáis nada. Las cosas se hacen. Se intentan haciéndolas, poniendo toda la carne en el asador. Con la pasión que solo un depredador, un hombre libre, una mujer libre, ponen las cosas que hace. Con esa pasión. Con el convencimiento de que si eso se consigue, vamos a estar mucho más protegidos. Pero no seguro. ¿Saldrá o no saldrá? Y si no sale, lo que hay que hacer es seguir intentándolo, de cualquier manera. Y si no sale esa sociedad liberacista, siempre tenéis vuestra propia arma, vuestra alma, vuestra libertad, vuestra conciencia libre. No la perdáis. Utilizarla. Y dentro de poco, cuando llegue la ocasión, allí donde surja algo como en high-tech,
algo como esa sociedad liberacista, y donde surja, meteros dentro y apoyarlo. Es no lo único que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer. Y creedme que es mucho, ¿eh? Porque a los liberacistas, los colectivistas, en ese inmenso océano de la Vía Láctea y más allá, nos tienen miedo. Porque somos una minoría mucho más cualificada que la minoría que maneja a los grandes colectivos humanos, a los rebaños, al colectivo.